Sugiere que los venezolanos que están viviendo en Chile son un testimonio de cómo se destruyó el país. Dice usted cómo se destruyó el sistema político que prevalecía antes de Hugo Chávez en Venezuela. ¿Sugiere que en Chile puede pasar algo parecido? ¿O en otros países de América Latina? Sin duda alguna, sin duda alguna. Es decir, lo que ha ocurrido en Venezuela es la demostración de, primero, que la democracia es frágil. Segundo, que cuando se instala un proyecto político que tiene como prioridad mantenerse en el poder para su propio beneficio y poner en práctica políticas que no le dan prosperidad y beneficio a las grandes mayorías, puede perfectamente suceder acá en Chile o en cualquier otro país lo que sucedió en Venezuela. Y eso no es una exageración, eso nosotros lo decimos con mucha propiedad, porque durante muchos años, al principio de esta tragedia que hemos tenido que vivir los venezolanos, mucha gente decía, eso no va a pasar en Venezuela. Y lo argumentaban, decían, eso no va a pasar en Venezuela porque tenemos una democracia sólida, o no va a pasar porque tenemos una clase media robusta, o porque tenemos universidades, o porque las Fuerzas Armadas son institucionales, o porque somos un país que siempre ha mirado hacia Occidente para su visión de desarrollo. Y nada de eso sirvió para contener lo que fue las consecuencias de un proyecto político. Porque hoy Venezuela, un país que tiene unos indicadores de pobreza por debajo de Haití, eso no lo digo yo, eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, llegó a esa circunstancia no por una guerra, no por un desastre natural, sino llegó a esa situación trágica por la aplicación de unas políticas totalmente equivocadas y por la instalación de una casta corrupta que le ha secuestrado a los venezolanos la posibilidad de vivir en democracia, de vivir con el amparo a las libertades y de poder construir sus oportunidades de futuro a partir de su trabajo. Claro que eso puede pasar en Chile y en cualquier otro país si ese mismo proyecto político se instala acá en Chile o en cualquier otro país. Se lo pregunto porque usted sabe que estamos a 2 semanas de la segunda vuelta presidencial y la periodista Cristina Cifuentes le pregunta en la tercera de hoy, una entrevista que está publicada hoy, habiendo observado la campaña en Chile, ¿se siente más cercano de uno u otro candidato? Y usted dice, me siento más alejado de alguien muy cercano a Maduro. Se lo pregunto derechamente, ¿qué significa esa respuesta? ¿Que usted considera que Gabriel Boric es muy cercano a Maduro? Bueno, sin duda alguna tiene mucha cercanía con lo que es el proyecto político continental que representa Nicolás Maduro. Él y sus colaboradores son parte del Foro de Sao Paulo, de lo que se llama el Grupo de Puebla, en donde se agrupan estas organizaciones que respaldan a Maduro, que no han sido capaces de condenar lo que ocurre en Venezuela, que buscan maquillar lo que ocurre en Venezuela y que tienen una afinidad ideológica que es lo que nos ha llevado a nosotros en Venezuela a tener la tragedia que hoy estamos viviendo. Sin duda alguna, aquí los chilenos tienen una inmensa responsabilidad en la próxima elección para poder decidir su propio futuro. Es muy impactante como latinoamericano ver la coyuntura en la cual está Chile, un país que ha sido referencia para toda la América Latina, el país que ha despuntado con respecto a sus índices de desarrollo, de progreso, de crecimiento económico, de oportunidades, que hoy está en esta coyuntura. Yo estoy muy claro que aquí en Chile y en cualquier otro país hay grandes problemas, claro que los hay. Aquí hay que hacer profundas reformas para poder darle más oportunidades a los chilenos. Pero nuestro llamado de alerta por la experiencia que hemos vivido es que tomar una decisión equivocada más bien puede llevar al país por el camino que hemos transitado los venezolanos. Sin duda alguna, ese riesgo está allí y la posibilidad de evitarlo está en manos de los chilenos. Ya, pero usted sabe que Boric ha sido particularmente crítico de los gobiernos autoritarios, dictatoriales de América Latina, de Nicaragua, de Cuba y también de Venezuela. Él ha sido un crítico de lo que pasa en Venezuela. Pero allí hay una afinidad ideológica que la hemos visto y también vemos que hay una propuesta muy parecida a lo que pasó en Venezuela, que ya está en marcha, ¿no? Que fue en Venezuela cuando nos preguntan cuándo comenzó la tragedia. La verdad es que comenzó cuando se instaló en Venezuela una asamblea constituyente que desmanteló el Estado de Derecho, las instituciones y la autonomía de los poderes públicos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que es ese proceso, porque con la promesa de que una nueva constitución va a solucionar todos los problemas, se puede transitar y se corre el riesgo de transitar el camino
de la vulnerabilidad del Estado de Derecho, de las instituciones democráticas, que puede que no signifique mucho para la gente. Puede decir, bueno, el Estado de Derecho, ¿qué significa? O las instituciones, o el régimen de libertades. Y así lo pensamos nosotros en Venezuela. Pensamos que nunca iba a ocurrir lo que terminó ocurriendo en nuestro país. Lamentablemente, cuando se vulnera el Estado de Derecho, cuando se revientan las instituciones democráticas, la consecuencia es lo que hoy estamos viviendo en Venezuela. ¿Se pueden hacer esos paralelos? Porque es innegable el paralelo que está tratando de hacer, digamos, entre Chile y Venezuela. ¿Es razonable establecer ese tipo de paralelo o las experiencias realmente, el tipo de corrupción que había en Venezuela en su sistema político, el tipo de descrédito que había en los partidos políticos tradicionales venezolanos, es incomparable respecto a la situación chilena? Bueno, mira, primero que nada, sin duda Venezuela, antes que llegara Chávez, tenía problemas, como lo puede tener Chile hoy, como lo puede tener cualquier país de América Latina, sin duda. Pero no es comparable ni de cerca el nivel de corrupción que había en aquel momento con el nivel de cleptocracia que hay hoy en Venezuela. En Venezuela entraron 1 millón de millones de dólares por renta petrolera y hoy nuestro país está totalmente empobrecido. Hay una casta vinculada a la dictadura que se ha hecho multimillonaria con fortunas de miles de millones de dólares. El nivel de corrupción que se instaló en Venezuela no tiene comparación con nada de lo que haya ocurrido en nuestra propia historia ni lo que haya ocurrido en la América Latina. Y sin duda alguna, esa frustración que llevó a la elección de Chávez lo que nos trajo fue a una circunstancia mucho peor. Insisto en esto, yo creo que aquí quienes están escuchando pueden escuchar mi opinión, pero yo lo que los invito es a que escuchen el testimonio de cientos de miles de venezolanos que están aquí en Chile. Pregúntenles por qué se fueron de Venezuela. Pregúntenles si hubiesen querido quedarse en Venezuela. Pregúntenles sobre las oportunidades de trabajo, sobre las libertades que hay en Venezuela, sobre el deterioro que hemos tenido en nuestro país. Allí tienen la oportunidad de hablar con miles y miles de personas que viven en todos los pueblos de este gran país, Chile, que pueden dar testimonio de cómo se destruyó una de las democracias más sólidas y de las economías más prósperas de América Latina. Uno de los problemas